Muchas cosas no son restauradas porque no hay perdón. Muchas cosas siguen sin restaurarse, sin ser reconciliadas o sanadas porque existe la falta de perdón. Y tal vez para algunos el perdón es muy fácil de otorgarlo, pero para muchas personas es muy difícil perdonar, es muy difícil. De hecho, yo he escuchado muchas frases. De hecho, a mí me lo han dicho antes. Dice, que Dios te perdone, pero yo no. O el que perdona es Dios, yo no. La verdad es de que eso es antibíblico. El Señor nos manda a nosotros a perdonar. De hecho, el requisito para que Dios nos perdone es nosotros perdonar primero. El requisito para que el Señor me perdone todo, cualquier obstáculo, cualquier fechoría, cualquier maldad, cualquier cosa que haya hecho, el primer requisito es perdonarlos, perdonar a los demás. Entonces la frase que solo Dios perdona es equivocada. Todos somos llamados a perdonar. De hecho, en el Antiguo Testamento hoy leímos lo que se conoce como el gran día de la expiación, lo que ahora se conoce como el Yom Kippur. El Yom Kippur es un día al año donde el sacerdote, el sumo sacerdote, en el pueblo judío habían dos clases de sacerdotes, los sacerdotes podemos decir ordinarios y el sumo sacerdote, el que podía entrar a la santísima presencia del Señor. Entonces el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo él entraba con un cordero y otras ofrendas y derramaba la sangre en el lugar santísimo, y eso era la expiación o el perdón para los pecados. Y ahí lo que sucedía es cuando pasaba ese perdón, el pueblo de Israel era reconciliado. Pero antes, en ese mismo día, todos los judíos tomaban ese día sin hacer nada, sin hacer trabajo, sino para meditar, para apacharse ellos y sentir que tienen ese remordimiento, decir yo quiero pedir perdón. Y si alguien estaba ofendido o él había causado ofensa a alguien, tenía que ir a pedirle perdón. De hecho, en el judaísmo hay dos perdones: el que da Dios y el que damos nosotros. Y en los perdones hechos a Dios se piden a Dios, y los perdones hechos a nuestros prójimos se le piden al prójimo. Y en el pueblo judío, en ese día, el gran día de la expiación, el Yom Kippur, los judíos tienen que restaurar lo dañado a las personas. Entonces no solo tenemos que ir a pedir perdón, o el judío no solo va a pedir perdón, sino va a preguntarle: ¿qué fue lo que te ocasioné? ¿Cuáles fueron lo que yo tengo que enmendar? Por eso es cuando nosotros vemos en el Evangelio y encontramos a Zaqueo, cuando él se convierte al Evangelio de Cristo y dice: de aquí en adelante a los que les he robado, les voy a dar el triple o el 4 de lo que les he quitado, porque va a enmendar el daño que ha hecho. Entonces está el perdón hacia Dios y hacia el prójimo. El poder, si usted va ahí conmigo, está el boletín ahí, la guía del mensaje, el poder del perdón. ¿Sabe usted que el perdón tiene gran poder? Que en el contexto del Antiguo Testamento el poder del perdón es tan fuerte y poderoso que se compara con el poder creacional de Dios. Es decir, el perdón tiene tanta fuerza que es comparado que cuando Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la magnitud del poder, porque el perdón puede cambiar las vidas de la persona. El perdón de que Dios nos otorgó a nosotros cambió la vida de la humanidad. El perdón que nos ofrece Dios. Por eso en el judaísmo, cuando usted perdona a alguien, hace un acto tan poderoso que es comparado cuando Dios dijo que se hagan los cielos, que se haga la tierra, que sea la luz, y fue la luz. Que se haga esto, que se haga lo otro. ¿Por qué? Porque es tan poderoso, es un poder creativo. Y aunque todos podemos perdonar, no todos tenemos la capacidad para perdonar.
Hay mucha gente que no tiene la capacidad para perdonar. Y es muy difícil cuando no se puede perdonar. Antes de que entremos al contexto bíblico, el perdón es un valor social y una virtud personal. En las sociedades, el perdón es un valor social. Es algo que se admira, algo que se respeta y dice, wow, esta persona tuvo la capacidad de perdonar. Usted ha visto en las sociedades o en las comunidades, tal vez no tan cristianas o no dentro del contexto religioso, cuando alguien perdona a alguien, uno está esa admiración. Entonces, dentro de las sociedades, el perdón es un valor, es algo que vale, algo valioso cuando alguien perdona a alguien. ¿Por qué? Porque ese perdón va a traer reconciliación entre ambas familias. También es una virtud personal. ¿Por qué es una virtud personal? Porque esa persona tiene la capacidad de poder perdonar a la otra persona, que no todos tienen esa virtud. Y la virtud es ese carácter, esa sensibilidad, esa humildad, ese reconocimiento de yo poder decirle a alguien, te voy a perdonar o voy a aceptar tu perdón. Entonces, el perdón en el contexto social es un valor y una virtud personal. Pero en Levíticos 23, 28 dice, ningún trabajo harán en ese día, en ese mismo día, porque es el día de la expiación para la reconciliación por usted delante de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí Moisés al decir esto a Aarón? Lo que está diciendo es que ese perdón trajo la reconciliación entre el pueblo con Dios. Entonces, todo perdón siempre va a traer una reconciliación. Por eso es un acto que conduce a la paz personal y a la paz social. Dentro de la psicología, yo no soy psicólogo, pero dentro de la psicología, los psicólogos le van a enseñar a usted de que cuando usted perdona, ese acto lo conduce primero a la paz personal y a la paz social. ¿Por qué la paz social? Porque cuando un pueblo se perdona con el otro pueblo, viene la unidad de los pueblos y viene la paz. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero España y México ahorita están en discordia. No tienen relación. No está esa paz. Cuando el presidente de México envía una carta al rey de España y al ministerio de España para que España pida disculpas o pida un perdón por lo que le hicieron a todos los pueblos indígenas, el rey de España se negó a pedir perdón y por ende no fue invitado. Hace el 1 de octubre que fue el cambio de poder en México, no fue invitado el rey de España ni ningún representante de España porque no hubo ese perdón. El rey de España se niega a pedir perdón. Y eso es lo que sucede cuando no hay ese perdón entre los pueblos, entre los países, entre la sociedad. No conduce a la paz. En el contexto personal, volviendo a los psicólogos enseñan que la falta de perdón crea primero resentimiento. La falta de perdón va a crear resentimiento. En otras palabras, cuando usted no perdona o cuando una persona no perdona, ese acto, esa valentía de no otorgar el perdón va a empezar a crear un resentimiento. Por eso que hay personas resentidas. Ahora ya sabe usted la clave. Cuando se encuentra una persona bien resentida que se resiente por todo, es falta de perdón. Porque eso es lo que crea, y esto es más psicología, lo que los estudios psicológicos han demostrado en la consejería. El resentimiento es causado por la falta de perdón. Yo estoy bien resentido contigo. Y usted no ve, ¿o cómo hacen? Ya a mí se me olvidó cómo hacerle así, claro. ¿Quién puede hacer así? No, yo no te hablo, no. ¿Sí? Estamos resentidos, un resentimiento. Yo sé que muchos se ríen, pero cuando la persona que está resentida va a sentir algo, esa falta de perdón. También los psicólogos han descubierto que la falta de perdón crea rencor. Rencoroso, tenemos rencor con la otra persona, no lo podemos ver porque sentimos ahí que
como dicen, siento algo adentro que me hierve la sangre. ¿Ha escuchado usted esa frase? Me hierve la sangre cuando veo a esta persona y quisiera agarrarlo de los clines y arrastrarla o arrastrarlo y que le vaya bien y que lo machuque un tren y que lo aplaste bien. Porque tenemos ese rencor, la falta de perdón. La falta de perdón también crea odio. Odio. Y empezamos a hacer. Y lo más triste es de que el odio no está en la otra persona. Ni la falta de, ni el rencor, ni el resentimiento no está en la otra persona, sino que está aquí. Y como está aquí, ese rencor, ese odio, ese resentimiento, ¿a dónde creen que van a ir? ¿Va a ir con la otra persona? No, va a ir aquí conmigo. Fue causado por la otra persona, pero lo voy a llevar yo aquí. El rencoroso voy a ser yo. El resentido voy a ser yo. El odioso voy a ser yo. Y donde quiera que yo vaya, ahí va a ir conmigo. Y lo más triste es que esto va a contagiar a los demás, a las personas inocentes. Porque una persona rencorosa con nada ya va a explotar. Una persona resentida con tantito que le diga a su esposa ya va a saltar. Se va a desquitar con el esposo, con la esposa, incluso con los hijos. ¿Por qué? Porque va con él, ahí va el resentimiento. Por eso es que muchas veces cuando hay un pequeño problema se hace grandísimo. Porque sale el rencor, sale el resentimiento, sale el odio, sale todo. Con nada, con una gota de agua ahora sí, se ahogan. ¿Por qué? Porque está ahí, explota todo. Y lo más chistoso es que la otra persona que causó todo esto está tranquila tomándose un coco allá en la esquina con María. Tranquilita, ella feliz. Como decía alguien por allá paseando, disfrutándolas. Y uno aquí lleno de odio, lleno de rencor, lleno de resentimiento. Y la otra persona por allá bien, pasándosela bien, también crea enojo y ira. Porque tenemos esto y se acumula todo. También los psicólogos han descubierto que la falta de perdón crea estrés. El enojo, resentimiento, rencor, todo esto se acumula y se forma un estrés. Estamos estresados y nos estresamos tanto y no podemos liberar todo esto hasta que podamos perdonar. También va a crear depresión. Estamos deprimidos porque todo esto, se imagina teniendo odio, teniendo rencor, teniendo resentimiento, que estamos llenos de todo esto. Es normal de que usted se sienta estresado. Es normal que se sienta uno deprimido, en depresión. Va a ser normal. Entonces los psicólogos dicen que crea depresión. Y la depresión va a llevarlo al insomnio. La falta de no poder dormir. No va a poder dormir en la noche. Y esto le va a causar muchas enfermedades. E incluso tal vez hasta la muerte. Y estos son estudios psicológicos que yo estaba trayendo como resultados de los estudios que hacen los psicólogos y los consejeros. Trae la depresión y el insomnio. Entonces, pero el acto de perdón nos conduce a la paz personal. Cuando yo perdono, entonces viene la paz personal. La segunda verdad que les quiero compartir ahora es: la falta de perdón siempre trae división. Siempre. De hecho, voy a predicar este mensaje y el domingo que viene va a ser una miniserie de 3 sobre el perdón, entonces va a haber mucho todavía. Pero la segunda verdad que les comparto es que la falta de perdón siempre trae división. Siempre. La falta de perdón siempre va a ocasionar división. Nunca va a traer unidad. Siempre. Y en el contexto social también, como en el contexto de la iglesia. Siempre va a ocasionar división. Vea lo que dice Proverbios 17:9 ahí conmigo. Dice: el que perdona la ofensa, cultiva ¿qué? El amor. El que insiste en la ofensa, divide. ¿Cuántos amigos? ¿O cuántas personas? ¿Uno? Todos. Dice muchos amigos. El que consiste en la ofensa divide a los amigos. Siempre va a traer una división la falta de perdón.
Y en el ámbito social también, y dentro de la iglesia también. ¿Por qué? Porque cuando usted está aquí en un lado y el otro ofendido está en el otro lado, nosotros como inocentes a veces nos tendemos a decir, no, yo me paso a ella, yo me paso a él, y hacemos la división. No, yo tengo más cariño con ella, o tengo más cariño con él. Hacemos división, trae división. En los lugares sociales también se hacen los grupos y se hacen las divisiones. Las divisiones, ¿por qué? Porque la falta de perdón trae división. Entonces, y por ende el cristiano tiene que aprender a perdonar. El cristiano tiene que aprender a perdonar. Vea lo que dice Colosenses 3:13, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Hermanos, en el cristiano necesitamos dos cosas: fe y perdonar. Fe y perdonar. Dos cosas van a ser esenciales: la fe y el perdón. ¿Por qué? Porque continuamente es posible que nos estemos ofendiendo. Por eso es el apóstol Pablo, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y el apóstol Pablo aquí es claro, dice, en vez de quejarse que a mí me caes mal o que esto y el otro, voy y digo, te perdono o perdóname. Dice, si alguno tiene queja, perdónense. Dice, si alguno tiene queja contra otro, perdónense. Así como el Señor los perdonó, dice, perdónense también ustedes. Y volviendo al contexto judío, el judío no podía acercarse a Dios sin antes acercarse al prójimo. Por eso Jesús, cuando viene cierta persona a dejar su ofrenda al altar, le dice, momento, antes de que dejes tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano, o ve a ponerte a cuentas con tu hermano, y después vienes y traes tu ofrenda. Porque para el Señor primero es que nos reconciliemos con nuestro prójimo y después con Él. Sería irónico que yo venga con el Señor, y esto es lo que no ocurría en el pueblo judío, es que ellos no tenían esa mentalidad. Muchos de nosotros hispanos tenemos esa mentalidad. No sé cómo caímos en ese contexto de que el único que perdona es Dios y los sacerdotes, y de ahí nadie. Entonces, con ese contexto, esa mentalidad que el único que perdona es Dios y los sacerdotes, nosotros vamos, como nosotros no tenemos nada que perdonar, no perdonamos, y nosotros vamos bien, como dicen en su pueblo, bien conchudos, a decirle, Señor, perdóname. Y en el contexto judío cristiano, el judío no podía presentarse ante Dios, Señor, perdóname, si no había perdonado a alguien que le había ofendido. No podía. Porque era como decir ese descaro de yo decir, Señor, perdóname, cuando yo no estoy perdonando a mi prójimo. No tenía ese descaro de decir, Señor, perdóname, aquí estoy bien arrepentido. Y el Señor, pero ya perdonaste a tu prójimo. Si no le has perdonado, ve, perdona primero y de ahí regresas y yo con gusto te voy a perdonar. Por eso dice el apóstol Pablo, así como el Señor los perdonó, también ustedes perdónense. También perdonen ustedes. Entonces, dentro del cristianismo tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Si usted ya es un creyente en el Señor, si usted se convirtió al Evangelio de Cristo y ama al Señor, tiene que aprender a perdonar constantemente. Dice el apóstol Pablo, si tienen una queja, vayan y pónganse de acuerdo. El perdón. Entonces el cristiano tiene que aprender a perdonar. La tercera verdad que les quiero compartir ahora es que el perdón es el primer paso para iniciar una vida nueva. El perdón va a ser el primer paso para empezar una vida nueva. Si volvemos aquí donde decimos, aquí la persona tiene resentimiento, tiene rencor, tiene esto, tiene el otro. Esta persona, si no hace si no pega el paso para el perdón, no puede empezar una nueva vida.
Porque el paso o el primer paso para empezar una nueva vida es el perdón. Todo empieza por el perdón. Y vea lo que dice Mateo 9:5. Dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es lo más fácil? Le dice. Y el contexto de este versículo es cuando Jesús llega a cierta ciudad y entra a una casa. Y de repente unos amigos se enteran de que Jesús está ahí. Entonces van con un paralítico, una persona que está paralítica, y lo llevan entre de cuatro y lo suben al techo. Y en el techo quitan el techo y bajan al paralítico al mero centro donde está Jesús. Entonces, después de que Jesús termina de enseñar, Él le dice a esta persona que estaba en silla de rueda y le dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Y todos los judíos empiezan a decir, pero ¿cómo puede perdonar? ¿Cómo le va a perdonar? Y entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y camina. Y lo que Jesús le está enseñando aquí es de que Él tenía ambos poderes, para perdonar y para decirle que se levante y para que camine. Y cuando el Señor le perdona los pecados a esta persona, entonces cuando Él va a empezar a caminar. Por eso es que Jesús no le dice primero levántate y después perdona, después te perdono, sino primero viene el perdón, porque en el perdón viene la sanidad. Jesús pudo decirle al paralítico, ¿quieres un milagro? ¿Qué quieres? ¿Ser sanado? Bueno, levántate en el nombre de Jesús, toma tu camilla y anda. Y el paralítico se había ido, se hubiera podido ir, pero tal vez sin esa falta de perdón, sin ser perdonado. Por eso Jesús va primero, le dice, tus pecados te son perdonados, y la sanidad llega después. En nuestro contexto también, cuando nosotros perdonamos, ahí es cuando empieza la sanidad, ahí es cuando empieza la restauración, ahí es cuando empieza la reconciliación. En otras palabras, si no hay perdón, no puede empezar un proceso de sanidad y de restauración en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el perdón es el que crea. Si la falta de perdón acarrea resentimiento, rencor, odio y muchas otras cosas más, el perdón es el que empieza la reconciliación. Por eso el perdón conduce a la reconciliación. Yo voy y perdono, y ese perdón me va a conducir a ser reconciliado con Dios y con los demás también. Porque yo voy y le digo a la persona, yo te perdono, ¿me perdonas? Y entonces puede abrir el camino a la reconciliación. También el perdón conduce a la restauración. Todo perdón va a conducir a la restauración. Y en otras palabras, no puede haber una restauración sin antes haber un perdón. Necesitamos el perdón que abre el camino para la restauración. También el perdón nos conduce a una nueva vida. El perdón nos va a conducir a una nueva vida. Es el que abre ese paso y empezamos nosotros a caminar a una nueva vida. Si nosotros estamos llenos de todo lo que ha ocasionado la falta de perdón, cuando nosotros perdonamos, abrimos esa puerta para que todo lo malo salga y nosotros podemos entrar a una etapa nueva en nuestras vidas. La clave entonces, hermanos, aquí está el perdón. Pero volviendo al principio, es un poder. El perdón tiene ese poder para poder empezar una nueva vida. Y muchos no hemos tomado ventaja de poder perdonar a los demás. Muchos no hemos tomado esa ventaja para poder decir, yo te perdono. Y Dios nos pide a nosotros que nos perdonemos, así como Él ya nos perdonó. Algo que puede ayudar a una persona a poder perdonar, porque es fácil. Yo sé que muchos van a decir, no, pero el pastor, ahí es fácil decir que perdonemos. Pero sabemos que es difícil perdonar. Sabemos que a veces han pasado daños, han habido grandes cosas que no es tan fácil como decir ya perdona. A veces cuesta.
y lleva un proceso. Ese perdón no es fácil a veces. Y lo que yo creo que nos puede ayudar a perdonar es el amor del Señor y la paz del Señor en nosotros. Y es más, yo creo que solo una persona llena del amor del Señor puede moverse a perdonar a alguien más. Necesitamos el amor del Señor para poder perdonar. Necesitamos ser llenos del amor del Señor para que podamos nosotros brindar el perdón a alguien. Necesitamos la paz del Señor para que nosotros podamos acercarnos y perdonar a alguien más. Entonces esas van a ser las dos claves, el amor del Señor. Yo diría que a veces nosotros solos nos va a ser difícil perdonar. ¿Por qué? Porque vamos solo nosotros. Y si nosotros tenemos ese resentimiento, ese rencor dentro de nosotros, no podemos perdonar porque lo tenemos ahí. Tiene que venir el amor del Señor y entrar en nosotros y empezar a quitar toda esa amargura, todo ese rencor. Y el amor es el que quita todo eso. El amor del Señor que sobrepasa toda circunstancia. El amor del Señor que cubre multitud de pecados. El amor del Señor que todo lo puede. Ese amor del Señor dentro de nosotros el que nos va a dar la habilidad o la libertad para poder decir te perdono. Por eso necesitamos el amor del Señor en nuestros corazones. Necesitamos su amor, porque con su amor vamos a poder otorgar el perdón. De otra manera nos va a ser muy difícil perdonar. Y si lo hacemos, va a ser como dicen, de labios para afuera, pero no de corazón. Pero si el Señor nos llena y el Señor pone amor en nosotros. Y mi reto para ustedes ahora, esta mañana, si usted necesita perdonar a alguien, empezar a decirle, Señor, lléname de amor. Porque lo que tengo aquí no me permite ir a pedir perdón o dar perdón. Pero si me llenas de amor, yo voy a tener amor dentro de mí y va a salir amor para poder yo otorgar perdón a alguien. Y cuando nosotros estamos llenos de amor, nos va a ser fácil perdonar cualquier mínima ofensa. Facilito. ¿Por qué? Porque estamos llenos de amor. De aquí para adelante, si usted necesita perdonar, dígale, Señor, lléname de tu amor.